Muy buenas tardes, amigos. Bueno, estamos a un día de las elecciones y creo que es importante hablar de algo que no se ha hablado mucho, a excepción del caso del correísmo, ¿no? ¿Cuáles son los grupos o cuáles son los partidos o las personas que sostienen a los presidenciables? Porque muchas de las veces, la mayoría de veces, los proyectos, los planes de gobierno no se ejecutan. Sí, el plan de gobierno, el papel aguanta un plan de gobierno, pero en la realidad nunca se ha dado que un gobierno ha llevado su plan. ¿Por qué? Porque muchos de los presidenciables responden a un grupo social determinado. Lo demás es simple y llanamente demagogia y populismo. Y empecemos. Vamos con Andrés Arauz. Arauz es claro, ¿no? O sea, quien está detrás de Andrés Arauz es la figura de Rafael Correa, quien tiene un porcentaje de votantes afines al correísmo que podríamos decir que es la burocracia que entró en el correísmo, la que salió con el morenismo, que desea nuevamente entrar con el correísmo, la militancia ideológica correísta, la militancia burocrática correísta, porque una cosa es la burocracia militante ideológica y la otra es la burocracia que se quedó y no tiene nada que ver con la ideología. Y algo muy importante es los sectores sociales a los que el correísmo llegó. Entonces hay un concepto político que se denomina la rational choice o elección racional. Entonces, ¿qué dice esto? Que los votantes, los electores toman la decisión del sufragio a partir de qué candidato, qué figura le brindó mayor beneficio o mayor interés. Entonces existe en el correísmo un grupo social que al sentirse beneficiado de las políticas correístas van a votar por el correísmo, y no por ese hecho pueden ser catalogadas como estúpidos, como ignorantes, como se les cataloga en las redes sociales de parte de grupos que no son afines al correísmo, porque de pronto son personas que en un momento determinado votaron por el correísmo, qué sé yo, hicieron préstamos en el IES, hipotecarios, el préstamo 5.5, y que de pronto les salió, están pagando y tienen algo que en otros gobiernos no hubiesen llegado a tener. Entonces es algo obvio que esas personas, muchos de los cuales son mayores a los 40 años, vieron que gobiernos anteriores no lo hicieron, el correísmo lo hizo, y tienen un elector que vota por el correísmo. Muchos dirán, pero robó y todos son ignorantes porque no se dan cuenta, de la misma manera que han robado gobiernos anteriores al correísmo, porque son personas que al tener más de 40-35 años han vivido gobiernos mucho antes del correísmo, cosa que muchos jóvenes, no vivieron. Una persona que tiene 30 años, hace 14 tenía 16, y allá a los 16 y en adelante, ¿qué es lo que observó? El correísmo. Lo que no le pasó a una persona que tiene de 40 o 45 años, que es del sector fuerte del correísmo. Entonces no es que son ignorantes, sino que es la elección racional. Lo irracional del correísmo, en cambio, ¿qué es? Que apoya abiertamente al gobierno de Maduro. O sea, que Arauz apoye abiertamente al gobierno de Maduro, que Correa lo haga, que ciertos militantes lo hagan. Eso sí es algo que llena o sea, que hace enojar a la gente, porque miren lo que está pasando Venezuela, o sea, es realmente una lástima, y que Correa defiende ese régimen, por favor. Okay, o sea, es una cosa de locos realmente. Y asimismo los casos de corrupción del correísmo que se dieron son gravísimos para que mucha gente no quiera el correísmo, y está en su pleno derecho y está justificada
la decisión de no optar y de no querer que el correísmo vuelva. Sin embargo, la corrupción es un tema que en varios gobiernos y que en con el bucaranismo y con un sinnúmero de hechos hace décadas que también se han dado, lastimosamente la corrupción es algo propio de la política ecuatoriana y que queda en nuestras manos y en cómo criamos a las siguientes generaciones que no sean corruptas, porque la corrupción empieza en casa y termina en Carondelet. Vamos con el segundo candidato, Lasso. O sea, Lasso en sí no fue la persona que provocó el feriado bancario, que eso también es mentira. Sí, Lasso perteneció a la clase financiera que produjo el descalabre bancario del 99. O sea, Lasso fue parte de eso, fue testigo mudo de lo que estaba pasando. Claro, pues es banquero y él no podía irse contra la banca. Entonces, y si Lasso llega al poder, pues va a trabajar ¿para quién? Para la banca. Entonces, tampoco no es que con Lasso va a venir y todo va a cambiar y va a ser maravilloso, porque Lasso, al ser un banquero, va a velar por los intereses de la banca. Al estar con los socialcristianos van a velar por los intereses de los agroexportadores y la industria de la costa. Entonces no es que va a cambiar el país porque ellos son la esperanza, que no es así. Cada sector social representa a un determinado grupo. Cada candidato representa un grupo. Lasso representa a la banca y representa a los agroexportadores de la costa. Esa banca que en un momento determinado provocó el feriado bancario del 99 y que Lasso fue testigo mudo del hecho, porque no va a denunciar a su sector, que es la banca. ¿Sí? Entonces pasemos con el siguiente, pasemos con Yaku. Bueno, aquí es interesante porque de pronto hace 2 años el movimiento, el partido Pachakutik no hubiese alcanzado esta cuota, este tercer lugar que lo están posicionando los medios, no, porque no hubo el octubre. Entonces, a partir del octubre, que fue liderado por Isa y por Vargas, entonces se catapulta la promoción de este personaje Yaku, ¿no? Que en cierto punto no es una promoción directa de Vargas y de Isa, sino es una promoción directa de los Ponchos Dorados. ¿Y quiénes son los Ponchos Dorados? Pues encabezado Salvador Quispe, ¿no? Porque Salvador Quispe es quien va a llegar a la asamblea, y Salvador Quispe no fue una imagen visible del octubre. La imagen visible del octubre fue Vargas e Isa, pero Isa y Quispe no se llevan tan bien. Isa promueve el mariateguismo, es ideológico, mientras que Salvador Quispe es un candidato de centro derecha, centro izquierda. O sea, no le vemos bien posicionado, pero no tiene que ver nada con, o sea, ideológicamente con Isa o con de pronto Vargas, que catapultaron una figura que tiene sus contradicciones, tuvo sus malos asesores al inicio de la campaña, pero detrás de Yaku están los Ponchos Dorados, porque Yaku no es la cabeza firme, el líder del Pachakutik, a quien le siguen las masas, sino Pachakutik, al ser un partido muy orgánico, por cierto, entonces responde a los intereses, sí, de Salvador Quispe, y por ahí los Ponchos Dorados son quien le pusieron a Yaku, sí. Vargas y Isa por el momento fuera del escenario electoral, o por los juicios que le siguen los denominados, me disculpan la palabra, no florindos, ¿no? Que creyeron que el 30S fue lo peor del mundo. Pero yo les digo a esas personas, ¿cómo los trabajadores a través de la historia llegaron a las 8 horas diarias de trabajo, llegaron a obtener las vacaciones, llegaron a obtener los décimos sueldos? Señores, con movilizaciones sociales, no llegaron a tener pidiendo, no, movilizaciones sociales de las clases trabajadoras que históricamente fueron explotadas, que históricamente fueron sumidas en el rincón de un país.
Sí, ¿por qué? Porque las clases dominantes de todo el siglo XX lucharon por sus intereses, y las clases trabajadoras lucharon por los suyos a través de movilizaciones. Entonces las movilizaciones de octubre, señores, son justificadas porque quitar los subsidios de la manera que se quería quitar, o sea, afecta al bolsillo de los ecuatorianos. Sí, hoy, bueno, de la pandemia los han quitado, están subiendo progresivamente. Sin embargo, fue un momento en el que se demostró que el correísmo no pudo desfragmentar completo la lucha y la cohesión social. Se demostró que la gente nuevamente sí puede salir cuando los intereses populares están siendo tachados, están siendo vulnerados, podríamos decir de esta mejor manera. Muy bien, sigamos. Lucio, que el señor Lucio dice que todo estuvo bien en su gobierno, que fue el mejor gobierno que tiene el Ecuador. Señor Lucio, una cosa, usted quiso hacer el Tratado de Libre Comercio en el que, entre otras cosas, se quería privatizar el agua, se quería privatizar la luz eléctrica, se quería privatizar, escuchen muy bien, inclusive se quería privatizar, si se puede concebir el término, los alimentos. Iban solamente quien pague cierto dinero podía sembrar maíz, podía sembrar cereales, porque esos cereales ya no podían ser sembrados libremente. Recuerde, señor Lucio Gutiérrez, del TLC, en donde se iban, se me fue el nombre, donde los indígenas no iban a poder sembrar maíz, porque el maíz, ya la licencia del maíz iba a pertenecer a la empresa que compra la licencia del maíz. Y señor Lucio Gutiérrez, le digo otra cosa, usted estuvo en el tiempo en el que los migrantes fueron los mayores aportantes de este país. Usted coincidió el tiempo en que los migrantes que salieron en el 99, en el 2000, en el 2001, en el 2002, coincidió con su gobierno, que fue el momento en el que más dinero enviaron de las remesas. Entonces, señor Lucio Gutiérrez, usted no hizo nada. Usted simplemente estuvo en un gobierno que quiso cambiar lo judicial, en donde los social cristianos y la clase media alta de este país se le volcó. Usted no iba a caer si no le traía a Bucarán, y cuando trajo Bucarán, salimos la gente y le votó. Pero siempre estuvimos en contra del TLC, porque íbamos a entrar a desventaja a competir con Norteamérica. Y segundo, su gobierno no tuvo los mejores réditos económicos por usted. Fue por los migrantes, señor, que mandaban las remesas, y gracias a ellos pudimos tener un periodo hasta cierto punto de bonanza y de reactivación económica. Porque aquí nadie ha reactivado, ningún político ha reactivado la economía, sino los migrantes, a quienes le sentimos todo el Ecuador un fuerte aprecio, porque ellos fueron los que pudieron reactivar y sacar a este país después de la crisis del 99. Entonces, señor Lucio Gutiérrez, por favor, vamos con el señor Hervas. Como ustedes saben, yo fui militante de Izquierda Democrática por 2 años. Sí, y el señor Hervas, bueno, realmente, él mismo dijo en un video que estuvo hace 5 meses, llegó al partido y todo eso. Entonces, ¿a quién le beneficia que Izquierda Democrática tenga un representante a la presidencia? A la señora Vilma Andrade, porque la señora Vilma Andrade es la persona que está en la primera lista para asambleístas nacionales. Sí, que si Hervas saca 4%, la señora Vilma Andrade ya es nuevamente asambleísta nacional. Entonces, y yo le digo a la señora Vilma Andrade, si quiere que el partido Izquierda Democrática siga adelante, no se ponga a patear monigotes en elecciones. Póngase de frente y diga las cosas que los gobiernos están haciendo, para que vean que Izquierda Democrática es un partido que sí reclama al gobierno de turno. Porque en el gobierno de turno, que fue Lenín Moreno, a más de una hojita tibia que estaba en contra de Lenín Moreno por las fuertes represión, no hizo nada más. Porque los políticos tienen 2 opciones:
o enfrentarse al régimen que el pueblo está en contra, o simplemente callar, dejar hacer, dejar pasar, como lo hizo usted, señora Vilma Andrade. Claro que ya les comenzó a patear a Lazo, a Correa ya en campaña, ¿no? En campaña comenzó, pero si hubiésemos querido ver eso durante el régimen de Lenín Moreno, en el que cosas muy tibias se le dijo. Entonces, Hervas representa a la idea representa a Vilma Andrade prácticamente, que es la persona que lidera la idea. No es presidente nacional, pero es la persona que lidera Izquierda Democrática y está en el primer puesto de los asambleístas nacionales, que es un caso similar al de Pachacutic, ¿no? Salvador Quispe es una persona fuerte de la CONAIE, él va a ser asambleísta, ¿sí? Vilma Andrade con 4% que saque Hervas va a ser asambleísta nuevamente en un segundo periodo. No sé la gente si ve a Vilma Andrade como una persona que representa los intereses del país. Ven Hervas a una persona nueva, y sería muy bueno para Izquierda Democrática que Hervas siga en el partido, porque si Hervas luego de las elecciones se va del partido, borrón y cuenta nueva, y en 4 años se estará buscando a otro candidato que haga alcanzar el 4% para que nuevamente alguien de la élite de Izquierda Democrática esté en la asamblea, ¿sí? Es más, y yo lo digo con sinceridad, si Hervas se queda, es muy probable que yo milite nuevamente en Izquierda Democrática, porque creo en la centro izquierda, sí. Creo en un socialismo moderno y moderado, sí. En una socialdemocracia donde haya libertad para las empresas, sí. Donde sea fácil realizar emprendimientos, sí. Donde los empresarios respeten las leyes y las conquistas de los trabajadores, sí. Sí, porque en un momento de mi vida fui radical, y que el socialismo y que el marxismo, pero creo que el país no necesita radicalismos, al contrario, necesita cohesión, ¿sí? Y creo que necesita que aquellos emprendedores se multipliquen, pero asimismo que se respete los derechos de los trabajadores. Y si los derechos de los trabajadores ven vulnerados sus intereses, pues tienen todo el derecho de movilizarse y salir a las calles a reclamar, porque ese es un derecho histórico del trabajador. Sí, entonces me he enfocado en estos 5 candidatos, porque bueno, en algo conozco la trayectoria o la historia de estos 5 candidatos. En los otros no, por ahí podemos ver Freire, que tiene buenas ideas, que viene de un partido que también tiene ciertas cosas con otros personajes. No lo conozco bien, lo cual no hablaré mucho de él. Igualmente Isidro Romero Calvo, tampoco no creo que hace gran cosa ahí en este panorama político. Lo que sí, en cambio, sí son 5 figuras conocidas, ¿no? Arauz, Lazo, Yacu, Gutiérrez y Hervas, que ha sido manejado muy bien por Izquierda Democrática. Sin embargo, las redes sociales tienen un tope. Lo otro es el trabajo en territorio. Trabajo en territorio que en cambio Alianza País tiene. Sí, Alianza País tiene trabajo en territorio, y la gente por eso tiene un cierto porcentaje de gente que va a votar por él y que le ponen en la primera vuelta. Que Lazo no lo tiene. Lazo ha hecho 10 años campaña y todavía no tiene ese pegue con los sectores populares, porque los sectores populares tampoco ven a Lazo como una persona que lucha por los intereses trabajadores, porque va a luchar por los intereses de la banca. Lucio Gutiérrez, ya dijimos, ¿no? O sea, ya dijimos, una persona que se jacta de que fue un mejor gobierno, pero los mejores en esas épocas fueron los migrantes, señores. De Hervas y de alguien más que se me escapa, de Yacu, que es algo similar, pasa en IDE y en Pachacutic, ¿no? Que detrás de los personajes están las élites de esos partidos, que son los que se lanzan a la palestra. Por eso para mí sería en Izquierda Democrática muy interesante que Hervas no salga y que se convierta en una figura y que logre hacer un trabajo en territorio. Ahora, si Hervas se va
en 4 años va a pasar lo mismo, ¿no? Y van a buscar un candidato que alcance el 4, el 7% para que entren asambleístas del ID. Bueno, eso es eso es lo que yo puedo aportarles, ¿no? Aportar ese tipo de cosas para que la gente igualmente medite el voto. También hay un grupo que opta por el voto nulo, cambiar las estructuras de esta democracia representativa, que aunque es duro, es posible. Sin embargo, se les desea lo mejor a las personas que también optan por el voto nulo y los proyectos que están detrás del voto nulo en una deconstrucción del concepto de democracia representativa, sobre todo porque lastimosamente vivimos en un país donde el papel aguanta cualquier plan de gobierno, pero ya cuando el gobierno está en el poder, ningún plan es cumplido. Y podemos ver en el gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Que apenas Lenín Moreno llega al poder, instantáneamente se despega del correísmo y cumple la agenda que haría Lazo o que se esperaría de Nebot. Y bueno, y en el correísmo tiene su población, hizo sus cosas, hizo las otras también, que realmente votaron por el caño todo el proceso que en un primer momento se veía de cambio para el país, porque la corrupción hace eso. La corrupción destruye procesos y la corrupción ha destruido el proceso del correísmo, y el correísmo mismo, si es que insiste en defender a personajes como Maduro, o sea, en vez de su techo de electorado va a seguir cada vez bajando y bajando. Eso es, señores, lo que puedo decir de estas elecciones. El día de mañana es un día importante, y el futuro es importante porque cualquiera de los candidatos que ganen, si es que no cumplen el papel que es una de las posibilidades más grandes, pues la gente tiene que movilizarse. Sí, las estructuras de izquierda, de centroizquierda, siguen luchando, pero no dan el pasito de entrar al denominado proceso electoral, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, no creen en el proceso electoral. Ahora yo digo, ¿qué tal que esos colectivos, como colectivos, entren a los partidos políticos? Hagan militancia, se apoderen de procesos y hagan que las personas que siempre han estado militando en pro de los trabajadores, de las clases bajas, pues puedan ingresar a ser candidatos, que también es otra opción. El mundo es la suma de todas las posibilidades. El mundo es la suma de todas las posibilidades, y esa es una posibilidad también. Entonces, así es la política ecuatoriana, ese es el panorama que se presta en estas elecciones, y lastimosamente el capitalismo es un sistema que siempre deja excluido a un sector de la población. Entonces, ahora este sector de la población creció con la pandemia, porque muchos trabajadores informales, los indígenas que luego vienen a las ciudades a vender de manera informal, son los excluidos de este sistema capitalista, porque mientras haya indicadores macroeconómicos que dicen que las cosas andan bien, siempre habrá un grupo excluido, el que nos demuestra que las cosas no están bien, y se debe trabajar por esos grupos excluidos. Y no digo regálenle 1,000, vean, apuesten por el señor que les regala 1,000, que les va a subir a 500, no. Hay que trabajar a partir de políticas públicas que puedan mejorar las condiciones del trabajador autónomo, que en este momento sería el sector excluido del sistema político económico que rige no solo Ecuador y Latinoamérica. Eso es. Muchas gracias.